Entonces, hago siempre el vaso de licuadora, pero generalmente mi esposa y mi hija nunca quieren. Y pues ni modo de dejarla así, ¿no? Me la tengo que tomar. Y entonces estaba ahí, me fui a la mesa, me preparé mi malteada, tenía mi vaso ahí, y de repente hice un movimiento brusco y ¡paz! Toda mi malteada en mi libro, en la prédica, en la mesa, en mi ropa, en mi teléfono, cayó encima del teléfono. Y eso fue lo que más me dolió, mi malteada que se derramó. Tuve tentado a hacerme otra, pero dije no. Ya me ha dicho mi esposa, pues no te pongas ahí el vaso, acábatelo. Esta Biblia trae café derramado también por aquí. No hagan eso. Cuando hagan licuado, malteada, lo que sea, invítenme, yo me lo tomo rápido y ya. No se les va a derramar. Vamos al libro de Éxodo. Nada más para tomar el texto o los textos bases que he tomado para esta predicación. Capítulo 3, verso 6. Dice así: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nada más esa parte de ese versículo. Versos 15 y 16 dicen así: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Me iba a traer mi Biblia más grande, ya no veo. Y en el capítulo 22 de Mateo, también retoman estas mismas palabras cuando al Señor Jesús le hacen una pregunta tramposa. Los saduceos que no creían en la resurrección, y después de tenderle una trampa, el Señor les dice, ¿no han oído? ¿Sí? Que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque podemos considerar tu palabra. Tú mismo dices en ella que ella es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, va a llegar a los mismos tuétanos de nuestros huesos. Y esta palabra va a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Hazlo hoy, Señor, en nuestras vidas, que podamos discernir y que tú hagas y traigas revelación a nuestras vidas de cómo podemos escudriñar tu palabra para que traiga enseñanza a nuestras vidas. Toda ella, Señor, es inspirada por tu Espíritu, y que sea tu Espíritu el que hoy nos traiga enseñanza a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, mejor voy a usar lentes. Nada más quiero retomar rápido un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo. Les hablaba acerca de estos tres hombres significativos en la Escritura. ¿Por qué se refiere la Escritura al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No, ¿por qué nada más uno no? Bueno, los tres tienen algo que enseñarnos en nuestras vidas.
De los tres vamos a aprender algo. Ya vimos que a Abraham se le hizo un llamado. Fue el primer hombre que se le hizo un llamado y el primer hombre que dejó todo para obedecer a ese llamado de Dios. Que a través de Jacob se crea la nación del pueblo de Israel, pero en medio de ellos dos, en medio de Abraham y de Jacob, está Isaac, el hijo. Dios nos ha elegido para ser suyos y transformados en el pueblo de Dios. La vida de Abraham como el primer ejemplo de un hombre elegido por Dios. El pueblo de Dios viene a través de esa elección y este pueblo tuvo dos comienzos, uno en Abraham y otro en Jacob. Decíamos la vez pasada que Ismael podría decir también que el Dios de Abraham, porque Ismael también era hijo de Abraham, pero no podía decir ni siquiera el Dios de Abraham y de Isaac. Esaú podía decir el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, porque también provenía de Isaac. Pero todavía no era suficiente decir estas dos frases o estos dos nombres. Jacob tiene que ser incluido, porque Dios es el verdadero origen de todo y no podemos iniciar nada por nuestra cuenta, todo proviene de Dios. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba y algo así decíamos, bendito el hombre que no sabe dónde va. Dios muchas veces nos va a dar un boleto de ida y no nos da de regreso. Nada más que salgamos, a veces nos va a pedir Dios. Así que Abraham se va a distinguir por lo que hace o por lo que hizo. Jacob se va a destacar por los grandes sufrimientos que padece. E Isaac, que es lo que hoy vamos a considerar un poco la vida de Isaac, se encuentra en medio de ellos dos. Isaac solo recibió. Y esto nos va a enseñar que no poseemos nada que no hayamos recibido. Escribió el apóstol Pablo a los Corintios. ¿De qué nos podemos gloriar? ¿De qué nos podemos jactar si todo lo hemos recibido? Absolutamente todo. No hay ninguna gloria en nosotros, ninguna jactancia de lo que tengamos hoy. Todo lo hemos recibido y eso nos va a enseñar Isaac. Así que en resumen de la vez anterior y de lo que parte de lo que vamos a ver, Abraham demuestra el propósito de Dios en su elección de nosotros los pecadores. Isaac demuestra la vida de Dios puesta a nuestra disposición en el don de su Hijo, y Jacob va a señalar los tratos de Dios con nosotros por medio del Espíritu Santo para conservar y aumentar lo que hemos recibido. Bien, no quiero que se malentienda cómo estoy predicando, que voy a hablar nada más de Abraham y ahora de Isaac y luego de Jacob. Los tres están entremezclados. Porque no necesariamente termina la vida de Abraham e inicia la de Isaac, y no termina la vida de Isaac e inicia la de Jacob. Todavía después de que nace Isaac, Abraham vivió alrededor de 37 años. Entonces, considerábamos la vez pasada hasta donde quedé, aunque voy a hablar un poco de Abraham, en realidad tiene que ver también con Isaac. Veíamos la vez anterior algunas pruebas por las que tuvo que atravesar Abraham, en algunas en las que salió reprobado, pero ahora vamos a llegar a la prueba máxima de Abraham. Abraham, después de una promesa que recibe de parte de Dios de tener un heredero, el hijo de la promesa, que era Isaac, tardó 25 años en que esa promesa se cumpliera en la vida de Abraham. Y mira, hermano, yo no sé cuánto tiempo tú has esperado algo que le has pedido a Dios o algo que Dios te ha prometido. Dice en el libro de Romanos, el apóstol Pablo en los primeros capítulos, se refiere a la gente que rechaza a Dios, dice, adoraron más las criaturas que al Creador. ¿Sí? Y pudiera ser que esto mismo nos pueda suceder a nosotros, no tanto en ese sentido, pero a veces nos vamos a aferrar más a los dones que Dios que a Dios mismo. Y esto era un motivo para Abraham, quizás de prueba para él.
El hijo esperado por tantos años, por 25 años, finalmente llegó a su vida. Decía la vez anterior, una vez que llega nuestro Isaac, tenemos que echar fuera a Ismael, su otro hijo de Abraham. Nosotros necesitamos nacer de nuevo, que haya un nacimiento como el que hubo de Isaac, para que entonces nuestra vieja vida la echemos, la esclavitud en la que hemos vivido como nació Ismael, en esclavitud, la echemos fuera de nuestra vida. Ya tenemos las promesas de Dios, tenemos la salvación de Dios, Dios nos da todo y ya no necesitamos vivir en esclavitud. El hijo de la esclava tiene que ser echado de nuestras vidas. Entonces llega Isaac a la vida de Abraham. Isaac viene del cielo, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y tú y yo vamos a reconocer que hay muchas cosas que Dios nos da de arriba. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice: vuestro Dios o nuestro Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O sea, todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo suple desde el cielo. Los recursos del cielo están puestos a nuestra disposición y Él nos los da. Así que cuando recibimos todas las cosas que vienen de parte de Dios en sus promesas, tengamos cuidado. No confundamos el don con el dador. No nos aferremos al don y olvidemos al dador. Es muy sencillo, hermanos, es muy sutil. Nos podemos enredar en esto. Y ponle ahí, yo les decía la vez anterior, Isaac va a representar muchísimas cosas y ponle lo que quieras. Luego a mí me preocupa cuando alguien, por ejemplo, de repente no tenía trabajo por mucho tiempo y consigue un trabajo, y por el trabajo se empiezan a olvidar de Dios. Gente que llega aquí y está bien metida con Dios, como dice Pablo en la primera a los Corintios en el capítulo 7 acerca de la gente que está soltera. Y dice entonces, tienen tiempo para servir al Señor, pero su anhelo es casarse. Y se casan. Y empiezan a brillar por su ausencia. Cuando debería ser al revés, cuando dice en Eclesiastés, 2 son mejores que 1. Y deberían tener mejor paga de su trabajo. 2 deberían servir más al Señor y no alejarse de Él, porque se van con el don que Dios les dio, con el regalo, se quedan con ello y se aferran a ello. Ya tengo mi viejito, ya tengo mi viejita. ¿Sí? Y se olvidan quién se los dio, de dónde proviene eso. Tengamos cuidado. Abraham tuvo que ser probado en eso. Recibió a su hijo, Isaac. Tú imagínate, la Biblia no da detalles, pero en la vida cotidiana que tú y yo hemos llevado, podemos entender muchas cosas que no dice la Biblia, pero que sucedieron. ¿Te imaginas a Abraham jugando con su chiquito? ¿Te imaginas la primera vez que le agarró la barbilla a Isaac, a Abraham, y le dijo: papito? Y cómo empezó a crecer, como todos los niños empezó a hacer gracias, ¿no? Hace rato mi nieta estaba ahí, le cierro los ojitos y me hace así con sus ojitos, ¿no? Y entonces todo eso empezó Abraham a vivir con Isaac. Y entonces estaba viendo cumplida la promesa que Dios le hizo a él. Dice: en ti, en tu descendencia, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y así como ves las estrellas del cielo y como ves la arena del mar, así van a ser tus descendientes. Pero solo tenía a Isaac, uno solo. Crece el muchacho, más o menos se calcula que tendría alrededor de 14 años Isaac, cuando Dios le dice: Abraham, ven Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, le aclara Dios. Porque si le hubiera dicho dame a tu hijo, a lo mejor iba y buscaba a Ismael, que ya lo había echado fuera. Pues te doy a mi Ismael. No, le dijo a tu único.
queriéndole decir Dios Ismael. Ese yo no lo considero tu hijo. Solo considero a tu hijo al que yo te prometí, al que yo te di. Dámelo a Isaac. Entrégamelo a mí. Sacrifícalo para mí. Y ponte en la posición de Abraham. La Escritura narra que una vez que recibió esta orden Abraham, en ese momento preparó su asno. Lo que sí no la regó, porque no le dijo a Sara, voy a ir a sacrificar a nuestro chaval, ¿no? Ese era un trato de Abraham con Dios. Entonces prepara el asno, lo carga de leña, prepara todo para el holocausto. Dice que 3 días de camino emprendió Adán para llegar hasta el monte Moría, donde iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Qué cruzó durante esos 3 días por su mente en Abraham? Tampoco lo dice la Escritura, pero podemos deducir algunas cosas por lo que viene más adelante. Para ese momento Abraham había madurado en la fe. No había una sola duda, porque en el momento en que Dios se lo pidió, inmediatamente preparó el asno. Y se fue directo, sin escalas, hasta donde tenía que llegar. Y me asombra la fe de Abraham, porque le dice a sus sirvientes que lo van acompañando cuando llega a las faldas del monte. Dice, ustedes esperen aquí. Aquí quédense, porque el niño y yo subiremos. Y dice, y adoraremos al Señor. No dice, lo voy a matar, lo voy a sacrificar. No, vamos a hacer un acto de adoración a Dios. Lo que tú y yo, aparte, lo que tú y yo hacemos para Dios, lo que demos, todo lo que demos, lo que consideremos lo más preciado para nosotros, no lo debemos de ver como un sacrificio. Ay, pobrecito de mí, ¿de qué cosas me estoy privando? No, es un acto de adoración a Dios. Cualquier cosa, tu tiempo que inviertas aquí. Ay, hermano, no sabes que tengo que, fíjense, ayer estuve en el desayuno de mujeres, el viernes en la junta de pastores y con matrimonios, ¿sí? Y el miércoles tuvimos estudio aquí. El jueves, pues de paso nos fuimos a jugar frontenis. Y el martes estuvimos aquí con los pastores, ¿sí? Y luego todavía ayer tuvimos que venir a la reunión de varones en la tarde, ¿sí? Y ahora tenemos que estar aquí. Ay, hermano, ¿cuánto tiempo está uno dedicando? No te estás sacrificando. Estamos adorando a Dios. No hagas cara de fuchi. Ay, hermano, el hermano mismo se tardó harto ahí en la dirección. Y luego va a predicar el hermano Chucho y luego también se cuelga. Ay, todos dicen que sí, ¿verdad? Van a ver. Está Irra, sí. Hermano, estamos adorando a Dios. Mira, aquí nos estamos preparando para la eternidad. Aquí ya te aburres por 2, 3 horas. Vamos a estar con el Señor toda la eternidad. Y entonces Abraham tiene esto claro en su mente. Dice, con lo que Dios me pidió, yo voy a hacer un acto de adoración a Dios. No es un sacrificio, aunque iba a sacrificar a su hijo. Y lo que, bueno, sí a Memo, pero lo iba a agregar yo después. Y él está seguro, dice, y volveremos. Hebreos, en el capítulo 11, el verso creo 7 al 9, nos aclara esto, porque en Génesis nada más dice, Abraham, y volveremos. Pero en Hebreos, el autor de Hebreos dice que para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Si Dios me dijo que lo mate, para mí, Isaac ya está muerto. ¿Qué hará Dios? No sé. Él me prometió algo. No sé cómo le va a hacer Dios. ¿Qué lo puede volver a resucitar? Para ese entonces no había ningún registro de que Dios hubiera levantado de la muerte a alguien. Eso se da hasta más adelante con el profeta Elías. Pero no había ningún registro en la historia de la humanidad que un muerto regresara a la vida. Pero Abraham tenía esa fe, decía, si yo lo mato, Dios no sé cómo le hará,
pero lo va a regresar a la vida. Y mira, esto es importante para nosotros. Tú y yo tenemos que morir, que matar a nuestro Isaac. Porque si no lo matamos, aquellas cosas a las que nos aferramos, no va a haber resurrección. Te tiene que morir todo lo de atrás. Mira, todavía hay cosas a lo mejor de las que nos podemos enorgullecer o a las que nos aferramos. Quizás estamos hablando de nuestra vida pasada, de nuestros logros, de quien tenga títulos, de quien tenga posesiones, de lo que hicimos antes. Yo mismo a veces considero y digo, y seguido hablo de mis 15 años que estuve en los grupos y lo que hice. Déjalo atrás, mátalo. No sirve. ¿Sí? Se lo tenemos que entregar a Dios, dárselo a Él. No dependo de esas cosas. Quiero un Isaac resucitado. ¿Sí? Quiero que se levante de la muerte de donde yo lo estoy matando, donde no me estoy aferrando, aunque Dios me lo haya dado. ¿Sí? ¿Saben qué? Incluyendo a los de alabanza y a todos los que se suban aquí, esto es muy seductor. Estar aquí arriba, tener un poquito de cierta autoridad, y le voy a incluir hasta poder. Hermanos, esto es peligroso. Mucha gente subiéndose a una hoja de papel se marea, ya le da mal de montaña. Esto tiene 50 centímetros, hermanos, imagínense. Da más mal de montaña. Nos podemos aferrar a nuestro ministerio. Yo tenía un pastor, porque fue mi pastor durante 2 años prácticamente o menos, que él no estaba dispuesto a renunciar a su ministerio. Estaba muy mal su matrimonio. De hecho, estaba descalificado por su matrimonio a ministrar. Y él llegó a decir, y me lo dijo a mí, dice, mira, yo mi ministerio no lo dejo. Prácticamente me dijo, no me importa mi esposa, no me importa mi familia, pero esto me lo dio Dios y nadie me lo quita. Podemos enamorarnos de esto y hacer a un lado a Dios, y pareciera ser que estamos sirviendo a Dios, pero no estamos sirviendo a Dios, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. ¿Sí? Y entonces tengamos cuidado, no seamos como ese fariseo, ¿sí?, que oraba, dice la Escritura, no oraba a Dios, oraba consigo mismo. No subamos a este púlpito predicando de nosotros mismos. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este resucitado. Ese debe ser nuestro enfoque en la predicación, exaltar a nuestro Señor Jesús, hablar de Él, que la gente voltee a mirarlo a Él y que nosotros mismos también, no a lo que Él nos ha dado. Y entonces viene esta prueba hacia Abraham y digamos la pasa con 10. Ya una vez que va a matarlo, Dios le dice, detente, Abraham. Ya veo que me temes, que me obedeces. Y regresa. Pero ahora quiero entremezclar esto. ¿Qué hizo Isaac? ¿Y qué recibió Isaac? Fíjense, Abraham tuvo que salir de su tierra y su parentela sin nada. Él empezó a acumular riquezas, producto de su trabajo y de muchas cosas que él hizo, ¿sí? Y cuando nace Isaac, Abraham es sumamente rico. En la empresa en la que trabajé, yo conocí al fundador de esa empresa, el señor Joaquín Vargas Papá. Ese hombre empezó desde abajo sin nada. Era sumamente pobre. La forma en que empezó, ¿saben cómo empezó? En la primaria, él en lugar de disfrutar de su recreo, compraba una bolsa de paletas y se ponía a vender paletas en el recreo y duplicaba su inversión. Eso hacía, traía una visión de negocios.
Y entonces cuando él forma su familia y nacen sus hijos, él ya era rico. Sus hijos nacieron teniéndolo todo, todo. Los nietos que han nacido ya tienen asegurada su vida de por vida, económicamente. No les va a faltar nada. Tienen mucha lana, son ricos, millonarios. ¿Sí? Fíjense, cuando Isaac nace, él no hizo ningún esfuerzo para recibir cosas o acumular riquezas. Todo lo recibió. Y esto es una figura para nosotros como iglesia. ¿Qué hicimos tú y yo para recibir las riquezas que hoy tenemos? Y son riquezas mucho más importantes que las físicas, que las materiales. Tenemos la vida eterna, hermanos. Tenemos el perdón, tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Todo eso lo tenemos tú y yo sin haber hecho nada. No trabajamos un ápice porque además no podemos ganar nada. Con nuestro esfuerzo no ganamos nada. ¿Sí? Todo proviene de la gracia de Dios. Y entonces Isaac nos va a invitar a que veamos su vida, porque la vida de Dios solo se recibe. No se trabaja para ella. Se recibe. Vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo recibimos de parte de Dios. Así que Isaac nos representa al hijo dado por Dios y representa todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese sacrificio de Isaac viene a ser la lección más profunda de un cristiano que puede tener cuando decidimos renunciar a eso. Entonces en Isaac recibimos todo. Si tú analizas, te voy a invitar a que leas un poquito acerca de la historia ahí en el Génesis, acerca de Isaac. Isaac nació en Canaán y murió en Canaán. Nunca salió de ahí. Cuando tuvo la intención de bajar a Egipto, Dios lo detuvo y no vayas para allá. No se movió de ahí. Siempre permaneció en el seno, digamos, del Padre, donde vivía el Padre también. Ya después cuando murió Abraham. Pero siguió ahí. ¿Tú has visto? Abraham abrió pozos. Un rey se los tapó. Pero Isaac no tuvo que abrir ningún pozo. Si acaso destapó unos que habían tapado. No hizo nada. Ni siquiera trabajó para eso. Y vamos viendo la vida de Isaac, que es una vida donde él recibe y donde tú y yo vamos a entender que empezamos a recibir todo de parte de Dios. Todos los que han venido los miércoles o los que han estudiado Gálatas, Gálatas es una imagen clara entre Dios y su iglesia y entre lo que es Abraham con Isaac. Vamos al libro de Gálatas. Porque Gálatas nos va a enseñar algunas cosas que suceden con Isaac. Capítulo 3 del libro de Gálatas, el verso 29. Dice: y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Quién es el linaje también de Abraham? Isaac. Capítulo 4, verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Regresemos al capítulo 3, al verso 22. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Volvemos al capítulo 4, al verso 28. Dice:
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como Isaac somos hijos de la promesa. Volvemos al capítulo 3, verso 18. Bueno es mostrarse, no, estoy en el 4. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham, la concedió a Abraham mediante la promesa. Volvemos al capítulo 4, ahora el verso 30 y 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así como Isaac recibió todo de parte de Dios, nosotros, por ser creyentes, recibimos también todas las cosas que vienen en Isaac. Ahora acompáñame a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. En el primer capítulo de esta carta vamos a detenernos mucho en este verso. Verso 30 del primer capítulo que escribe Pablo a los Corintios. Dice así: mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? Cuando dice, mas por él. No está hablando de Cristo. Está hablando de Dios, Padre. Dice, mas por él ustedes están en Cristo, porque sería medio raro decir, por Cristo ustedes están en Cristo, ¿no? Dice, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, mas por Dios. Dios es el que ha hecho la obra perfecta en todos por medio de su Hijo, para que nosotros estemos en Cristo Jesús. Hermano, tú y yo estamos en Cristo Jesús. ¿No te da gusto? Pero no es todo lo que ha hecho Dios. ¿Qué obtenemos de estar en Cristo Jesús? ¿Qué obtenemos? Perdón. No todo todavía. Porque es diferente, fíjense. Luego va a decir también la Escritura que no es lo mismo estar nosotros en Cristo Jesús a que Cristo esté en nosotros. No sé si me entiendas. Porque son dos áreas en las que hay. Nosotros por Dios estamos en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, Dios nos lleva a una posición en Cristo. Todo lo que le sucedió a Cristo, por estar en Él, nos ha sucedido a nosotros. Cristo murió, nosotros morimos. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Cristo ascendió a los cielos, nosotros ascendimos a los cielos. ¿No dice eso la Escritura? Que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. ¿No dice que nuestro viejo hombre también murió en la cruz junto con Cristo? ¿No dice que también nosotros nos levantamos de la muerte a novedad de vida? Todo lo que a nosotros nos sucede por estar en Cristo Jesús es lo que le sucedió a Jesús. Ganamos una posición, que eso es lo que le pasó a Isaac. Por estar en su padre Abraham, él tiene una posición que puede echar o llega a una condición en la que él no tiene que hacer nada, porque ya todo lo hizo su papá. Ya todo lo hizo Dios para nosotros en Cristo Jesús. Pero hace falta algo más. Hace falta que Cristo esté en nosotros, que es muy diferente, hermanos. En la carta a los Gálatas a mí me sorprende un verso que ahí pone Pablo, y parece ser que luego corrige, creo que es el 4:7, no me acuerdo bien. A ver si es el 4:7 de Gálatas o el 8. Cuando Pablo está diciendo, dice, habiendo conocido a Dios. Y como que ahí reacciona Pablo y como que quiere corregir, dice, o más bien siendo conocidos por Dios,
¿sí? Como si rectificara. No es lo mismo conocer nosotros a Dios a que Dios nos conozca a nosotros. No sé si me entiendas. Yo ya lo he dicho, por ejemplo, todos sabemos quién es nuestro presidente, ¿verdad? Manuel López Obrador. Conocemos mucho de su historia, de dónde viene, no estuvo, ahora que salió en el grito, podemos conocer hasta a su esposa y conocemos muchas cosas de él. Pero él no nos conoce a nosotros, o alguno de ustedes lo conoce López Obrador. Entonces, si tú llegas, ahora es al Palacio Nacional, ya no llegas a Los Pinos, y al guardia que está a la entrada del Palacio Nacional le dices, yo voy a ver al señor López Obrador porque fíjese que lo conozco yo a él. Y te va a decir, pues mucho gusto. ¿Sí? Y mucho gusto, ¿qué tiene cita con él o qué? No, pero yo lo conozco, es conocido mío, deme chance de pasar, ¿no? Espérame. Y a lo mejor le van a marcar ahí a su secretario, a quien tenga. Oiga, señor, fíjese que aquí está el pastor, hasta es pastor Guillermo Quero. Dice que lo conoce y hasta habla muy bien de usted en el púlpito, ¿no? Dice que quiere pasar a verlo. Y va a decir López Obrador, ¿quién es ese? Yo conozco a Farela, ¿no? No es cierto. Dice, no, yo no lo conozco. No lo deje pasar. Bueno, es diferente que Dios también nos conozca a nosotros. Y es diferente a que nosotros estemos en Cristo, a que Cristo esté en nosotros. Díganme ustedes, ¿qué sucede cuando Cristo está en nosotros? Hay otras cosas que no las obtenemos nada más por la posición. Dijo Jesús, espérense aquí en Jerusalén, no se vayan, porque yo voy a enviar poder de lo alto. Cuando Él está en nosotros, ahora nos da de todos sus recursos, no solo las bendiciones que recibimos por estar nosotros en Cristo, sino cuando Cristo está en nosotros. Por eso Jesús se atrevió a decir, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Sí? Mayores. Ahora tenemos el poder de Cristo en nosotros para hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Pero aquí es donde empieza a entrar Isaac en esas dos partes. Porque miren, cuando nacemos y ya somos libres, ¿sí? Cuando nace Isaac y ya tiene todo, en realidad, aunque tiene todo, no ha transformado nada. Me preguntaba Uzi, ¿cuál es el título de su mensaje? Dije, transformados a su semejanza. Todavía no hay transformación. Dios tiene que tratar con nuestro hombre natural. Y miren, a ver si no me meto en un enredo, a ver si me doy a entender, o a ver si me entienden, o a ver si los hago más bolas. ¿Sí? Cuando Adán y Eva, antes de pecar, yo pregunto, ¿tenían un hombre natural? ¿Quién dijo sí? ¿Había algo natural en ellos? Y no me lo entiendan como un hombre pecaminoso, no había pecado. ¿Cómo podemos definir el hombre natural? Aquel que toma una iniciativa, que empieza a hacer las cosas también por él mismo. ¿Había un hombre natural en ellos? Sí, yo creo que sí, porque si no, nunca hubieran tomado la iniciativa de comer del fruto que Dios les prohibió. Tenían una decisión ellos que tomar. Cuando pecan, entonces ya hay un hombre también, o un viejo hombre, ¿sí? que sigue teniendo la característica del natural, pero ya con pecado. Cuando viene Cristo y paga lo que nosotros no podemos pagar, el que muere, aquel que mata a Cristo, ¿a quién es? No es al hombre natural,
mata al viejo hombre. ¿Sí? Está matando al viejo hombre, es al que va a llevar a crucificar a la cruz, y ahí lo deja al viejo hombre. Pero seguimos teniendo, déjenme decirlo así, como al hombre natural, que no como lo describe Corintios, ¿no? Que hay 3 clases de hombres: el natural, el carnal y el espiritual, refiriéndose al carnal como el que está ajeno a Dios. No, me estoy refiriendo a un hombre natural, o a nuestro yo, que otros autores le llaman así, a nuestro yo que tiene la capacidad de decidir ahora si obedece a Dios o no obedece a Dios. Pero tenemos esa capacidad nosotros, o ese hombre natural que va a decidir ahora. Ya restaurado por el sacrificio de Cristo, ya no estamos esclavizados al pecado, y ahora podemos decir que no al pecado. Pero está ahí nuestro hombre natural. Y ahora, al igual que nuestro Señor Jesús, también ahorita lo vamos a ver, nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo describe en Gálatas, que después lo vamos a ver, yo creo, el miércoles con Memo. Se establece la lucha entre la carne y el espíritu, entre el yo y el espíritu, entre el hombre natural y el espíritu. ¿Sí? Se establece una lucha. Miren, voy a poner el ejemplo de Jesús. ¿Qué era más importante para Jesús? ¿Hacer la obra que su padre le había asignado, o hacer la voluntad de su padre? La voluntad. O sea, a Jesús, cuando va al huerto de Getsemaní y llora a su padre y le pide que, si es posible, pase esta copa, yo siempre he creído que él no está teniendo miedo a lo que va a padecer en la cruz, aunque fue horrible, pero él podía soportar eso. Yo creo que lo que más le afligía era lo que iba a venir en ese momento, que su padre lo iba a abandonar. Eso es lo que le hizo sudar como grandes gotas de sangre. Pero lo que más creo que le preocupaba era cumplir la voluntad de Dios, y no tanto la obra que él venía a hacer. Aunque la obra de redención era sumamente importante y estaba en el plan de Dios, pero él no se quería equivocar en eso. Él quería estar seguro que ir a la cruz era la voluntad del Padre. Y entonces, cuando se hinca y le dice a su padre que si puede pase esa copa, dice: pero no se haga lo que yo quiero, tu voluntad, eso es lo que me interesa. Y esa debería ser nuestra misma postura. ¿Sí? Que lo que tú y yo hagamos sea lo que Dios quiere, que sea su voluntad, que estemos verdaderamente a lo mejor en un dilema de lo que vayamos a hacer, porque dudamos si no es la voluntad de Dios. Jóvenes, no te cases por casarte, que sea la voluntad de Dios eso, que eso es lo que quiera Dios. ¿Sí? Lo que vayas a estudiar, no lo estudies porque tú tienes habilidad para eso y eres bueno en matemáticas, ¿sí? O porque ahí voy a sacar, peor tantito, mucha lana en esa carrera. ¿Sí? No, eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿De verdad eso le has preguntado a Dios? ¿Te has preocupado por estar buscando el rostro de Dios y decirle: Señor, quiero que esta sea tu voluntad, que yo encaje perfectamente en tu voluntad, no que tú te incluyas a mis deseos? Y eso es lo que le preocupaba a Jesús. Pero para eso tú y yo necesitamos ser tratados por Dios. Porque como está ese hombre natural que todavía quiere decidir muchas cosas, o nuestro yo, y que muchas veces está confundido, necesitamos que entonces entre en escena Jacob. Isaac lo recibe todo, él lo tiene todo, no tiene que hacer nada. Es más, ni siquiera
se consiguió a su novia. Su papá le dijo a su criado: vete allá a mi tierra, vete a Mesopotamia y allá me traes que sea una de mis parientes. No le preguntó a Isaac: a ver si te gusta, no te voy a mandar una foto de ella, a ver si te gusta. ¿Saben qué? Dios no le preguntó a Cristo si esta novia le gustaba, ya estamos re feos. Dios le dijo a Cristo: esta va a ser tu novia. Esta iglesia de pecadores, de gente que te dio la espalda, de gente que se avergüenza ahora de lo que hizo antes, quiero que esa sea tu novia. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, Señor. Yo la compro con mi propia sangre. Yo me doy a ella. ¿Sí? Y así fue con Isaac. No le preguntó nada a su papá. Y él diría, a lo mejor si estuviera Isaac: gloria a Dios, me gustó. A ver, jovencitas, jóvenes, porque aquí fue Isaac, ¿estarías dispuesto a que tus papás te trajeran a la novia o al novio que va a ser tu futuro esposa o esposo y tú lo aceptes porque tu papá te lo trae? Hay unos hermanos de otra iglesia que conozco y yo hablé con ellos y uno de ellos un día se acercó a mí y me dijo: pastor, ¿puedo ir a otra iglesia? No voy a decir qué iglesia para que no se vayan a ir otros para allá. Dice: es que mira, allá hay reuniones de jóvenes y allá así y así y así, y aquí en donde yo estoy, pues la verdad ya pasé revista como a todas y como que ninguna. Y yo le dije a ese joven, lo llamé y le dije: mira, ella, una muchacha de esa iglesia, ella, si tú te casas con ella, ella te haría inmensamente feliz, pero no es de acuerdo con su carnalidad lo que él quiere. Una vez se fue a Guadalajara porque dice que allá había de ojos azules y güeritas y eso, y entonces ahí sí me enojé y le dije: oye, también vete tú. Oye, exiges mucho y mira lo que vas a ofrecer, por favor. Porque así, ¿a poco no somos así, hermanos? A veces estamos pidiendo mucho y no nos miramos en el espejo, ¿no? ¿Sí? Lo bueno es que mi esposa vio mi corazón y no mi exterior. Como ahora me han vacilado, ¿no? Porque Beto y yo cantamos ahora en la mañanita mexicana. Y mi nieta dijo que también qué bien me salió cuando yo decía tequila. Era todo lo que cantábamos Beto y yo. Entonces empezamos a descubrir que cuando nosotros ya estamos en Cristo, estamos recibiendo todo eso que Dios nos da a través de Él. Nos beneficiamos con todo lo que Él llevó a cabo. ¿Sí? Cristo, cuando está en ti y está a la vez en mí, entonces vamos a ser partícipes de su vida, de todo su poder, de todo lo que Él puede hacer ahora y todo lo que Él es hoy. Todo eso es nuestro cuando Cristo está en nosotros. No solo nos da una nueva posición para que tengamos un nuevo comienzo, nos equipa para que ese nuevo comienzo nosotros podamos ser victoriosos en esa vida que vamos a emprender. Ya no estamos atados a nuestro pasado, ya no tenemos que seguir cargando el lastre que nos detiene. Dios nos ha liberado de eso por medio del sacrificio de Cristo y nos equipa para lo que va a venir. Pero sabe que tenemos todavía muchas cosas de las que tenemos que ser limpiados, de las que tenemos que ser sacudidos, de las que tenemos que desprendernos. Aunque tenemos ya en sí el poder de Dios para no pecar, ustedes díganme,
A partir de que se convirtieron ya nadie pecó. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ver que somos sumamente vulnerables y que si no dependemos de Dios, vamos a caer. Tenemos todo para hacerla, pero Él necesita irnos despojando de eso a lo que nos aferramos. Entonces, aunque Isaac llegó a un punto tal, porque parece ser como que las historias se repiten, la esposa de Isaac tampoco podía tener hijos, al igual que su madre Sara, no podía. Y es nuevamente un trato de Dios en nuestras vidas. Aunque él lo iba a recibir todo, también tenía que saber esperar. Hermanos, nosotros vamos a recibir todo, pero ayer hablando con una de las hermanas en la mesa que estaba, coincidíamos ella y yo, decíamos, pero es en el tiempo de Dios. Todo lo vamos a recibir, pero en el tiempo de Dios. Mira, vamos a regresar a Génesis. Génesis 26, verso 2, está hablando de Isaac. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. O sea, no hay nada nuevo que Dios le está diciendo a Isaac, solo le está confirmando el juramento que le hizo a su padre Abraham. Voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por quién mantiene la promesa a Isaac Dios? Por Abraham. ¿Por qué recibimos tú y yo las promesas? Por todo lo que Cristo hizo en nosotros. Somos simiente de Él. Gálatas dice y habla de una simiente. No de simientes como si fueran muchas, sino de una, la que viene a través de Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces recibimos todo lo que es de Cristo. Verso 24 del mismo capítulo reafirma: y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Está recibiendo toda una herencia, o toda, reafirmando la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la está recibiendo Isaac, siempre considerando a su padre. Jesús, ¿qué hizo? Juan 5:19 dice que Jesús no hacía nada que no viera hacer al Padre. No hacía nada por sí mismo. Isaac no hacía nada por sí mismo. Solo repetía muchas de las cosas, o se le repetían promesas que habían sido hechas a su padre. Eso es lo que nos muestra Isaac. Pero Isaac viene a ser un tipo perfecto de Cristo, sobre todo cuando lo llevan al sacrificio. ¿Saben lo único que dijo Isaac? Solo hizo una pregunta a su papá, y la pregunta no fue: ¿por qué me vas a sacrificar? No, le dijo: ¿y dónde está el cordero? A mí me asombra ver a un muchacho como de 14 años, algunos dicen que hasta 17 pudo tener, que se dejó poner en el altar de los holocaustos, se dejó amarrar, vio cómo empezaron a poner los leños, vio todo, y como Jesús, dice Isaías, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no dijo nada, confiaba en su padre. Si él se lo prometió a Dios, si Dios se lo pidió y yo soy el cordero,
mátame. Si el Padre le pidió a Jesús, tú eres el Cordero, hijo, vas a ir a la cruz. Jesús dijo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre. La única diferencia entre Isaac y Jesús es que a Jesús el Padre no detuvo lo que iba a hacer para matarlo o para que se muriera por nosotros. A Isaac o a Abraham, Dios detuvo a Abraham y no mató a su hijo. Pero es el tipo perfecto, Isaac, de Jesús. Y esa pregunta que hizo, eso es lo que a nosotros nos debe dar aliento. ¿Qué necesitamos tú y yo? ¿Sabes? Dios va a proveer. Lo que tú necesites, lo que yo necesite, Dios lo va a proveer. Lo que sea. Porque ahora Cristo está en nosotros y al estar en nosotros nos está dando su provisión para que podamos enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Que está muy mal tu situación matrimonial, deja que el Señor provea primero para ti un corazón que después vamos a ver en la transformación de Jacob. ¿Sí? Deja que el Señor provea eso para ti. Solo pídeselo. A lo mejor solo hazle la pregunta. ¿Sí? ¿Dónde está el Cordero, Señor? ¿Qué es lo que yo tengo que sacrificar? ¿Voy a ser yo el Cordero? ¿Me voy a poner en el altar de los holocaustos y me voy a morir a mí mismo? Fíjate, Gálatas 2:20, todos se lo saben, ¿no? A ver, a las 13 sí se lo saben, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, si más Cristo vive en mí. ¿Ven? Cristo vive en mí. No solo yo estoy en Cristo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y miren, muchos confunden este texto y creen que es la meta a la que tenemos que llegar. Mi meta es ser semejante a Cristo. No, más bien es el método de Dios. El método de Dios es que dejes que Cristo viva en ti. No que tú alcances el estándar que Dios te pone de ser perfecto como su hijo. No, porque nunca lo vamos a lograr. Nunca. Es Él el que provee todo. Por eso leíamos en 1 Corintios 1:30, por Él, por Dios, tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo. Nada es de nosotros, no hemos hecho nada. Todo es por Él, por la obra de Él. ¿Sí? Entonces, el método que Dios quiere usar en nosotros es que estemos muertos y dejemos que Cristo viva en nosotros para que Él haga todo lo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos morirnos, tú y yo no podemos resucitarnos, tú y yo no podemos ascender a los cielos, Él lo hace. Y entonces descansamos en esa verdad, ¿sí? Y empezamos a ver el poder de Dios operando en nosotros. Nosotros en Él hemos recibido su obra terminada. Él en nosotros nos da de su poder. Termino. Romanos 8:2. Lo vemos ahí en la pantalla. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora con lo que tenemos, al tener a Cristo en nosotros, tenemos una ley diferente que nos trae vida. Ese poder que ahora tenemos en nosotros ya nos libró de lo pasado, del pecado, de la ley. Y no necesitamos cuidar esa ley, simplemente la ley opera. Te voy a poner un ejemplo que vi. Fíjate. Hay una ley de gravedad, ustedes la conocen, que todo es atraído hacia el centro de la Tierra.
y todo tiene que caer. Si yo suelto este libro, este engargolado, hay una silla que lo detuvo. Digamos que esa silla es una ley diferente que opera, que va a impedir lo demás, a que caiga realmente hasta el centro de la tierra. Si no hubiera nada, se seguiría descendiendo. Pero como hubo algo que lo detuvo, esa silla, digamos, se convierte, como dice, ya me quitaron el verso, en esa nueva ley de vida. Dice, una ley que es del Espíritu a través de la vida en Cristo Jesús. Ya no es la ley del pecado o la ley de gravedad que nos va a llevar hasta el fondo. Hubo algo que la detuvo, que es la silla. Y esa ley se detiene ahí, la ley del pecado, porque ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Empieza Romanos 8:1, empieza a decir, ¿sí?, que ahora ninguna condenación, ninguna, hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo ya no somos condenados, porque está esa ley del Espíritu de Dios en nosotros. Y esa ley nos da ese nuevo poder que nosotros ahora podemos desarrollar. La vida diaria del cristiano se requiere o se resume más bien en una palabra: recibir. Isaac, digamos, era natural, sencillo, espontáneo, confiado implícitamente y no dudaba. Pues el Padre ha hecho una provisión absolutamente suficiente para que Isaac viviera toda su vida bien. Pero nuestro es el Dios de Isaac. Estamos en la herencia que recibió Isaac, tú y yo. Isaac nos habla de que Dios nos imparte a Cristo, nos recuerda los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Isaac puede testificar que Dios nos ha dado, puede testificar de la victoria en Cristo. Podemos proclamar que el pecado está bajo nuestros pies. Isaac nos asegura que la plenitud de Cristo es nuestra, de modo que podemos confiadamente alabar a Dios. Pero no se acaba la vida de Isaac ahí. Tuvo 2 hijos. Y ahora sí, como dice la nana Goya, en la próxima vamos a ver a Jacob. Y quizás en ese me voy a tardar más, porque ese personaje todavía me gusta más. Porque así como nosotros tuvimos un llamado de parte de Dios como Abraham, y obedecimos y estamos aquí, y recibimos todo como Isaac, no solo estamos en Cristo, sino recibimos a Cristo. Llega el momento en que ahora todo lo que nosotros somos tiene que ser destruido para que el nuevo ser empiece a ser transformado. Y es el trato de Dios que Él va a tener y tiene con cada uno de nosotros, como lo tuvo con Jacob. Aunque Jacob tenía todas las promesas de Dios. Desde antes de nacer, Dios le dijo: el mayor, su hermano Esaú, servirá al menor, Jacob. Pero él usó de su hombre natural para que las promesas de Dios se cumplieran. Y díganme ustedes, hermanos, si no hacemos eso muchas veces. Dios nos ha prometido muchas cosas, pero queremos echarle de nuestro esfuerzo. Dios ya lo ha prometido. Y vamos a ver cómo tiene que tratar Dios con Jacob, para que al final de la vida de Jacob vemos a un hombre totalmente transformado. Y quizás es uno de los personajes, a mí en lo particular, que más me gusta, Jacob. Y yo les he dicho que yo me quiero morir como él. Y que dejemos de decir, cuando coloquialmente decimos cuando alguien se muere, que estira las patas. No, dice que cuando murió Jacob, él las encogió y así se murió. Y los cristianos nos debemos morir encogiendo los pies, así tranquilitos, en paz, como se murió ese hombre. Pero
lo veremos en otra ocasión. ¿Les parece si oramos? Amado Dios, gracias por ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero gracias, Jesús, porque tú nos enseñaste a orar al Padre, diciéndole también Padre nuestro. No solo de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres también nuestro Padre Dios. Y por esa confianza que nos da el sacrificio de tu Hijo, podemos acercarnos a tu presencia. Y Señor, gracias por todo lo que tú has hecho a favor nuestro. Señor, no permitas que nosotros, tus hijos, le demos más importancia a tus dones, a tus regalos, que al dador. No permitas que haya una fidelidad mixta, que estemos viendo a nuestro Isaac, aunque no dejemos de adorarte a ti. Tu palabra nos recuerda y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Tú quieres nuestro corazón, Dios, y quieres que nuestros ojos miren por tus caminos, no por los nuestros. No que haya una dualidad, un tiempo para ti y un tiempo para mi Isaac. Tú quieres mi corazón completo para ti, que lo sacrifique en el altar de la adoración. Pero Señor, te damos gracias porque todo nos las has dado en tu Hijo. Gracias por lo que hemos recibido a través de Él, porque no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, no tuvimos que hacer nada. Aún el arrepentimiento tú nos llevas a Él, tu bondad. Aún la fe que tenemos, tú nos has dado una porción de fe para creer. Nada proviene de nosotros, Señor, todo lo hemos recibido. Gracias por el poder que nos has dado al tener a Cristo en nosotros. Señor, pero mata, transforma, trata con nuestro hombre natural, con aquel que todavía tiene iniciativas para querer hacer las cosas a nuestra manera. No es a nuestra forma, no es como nosotros querramos, es de acuerdo a tu voluntad, a tus ideas, a tus caminos. Déjanos atender a tu voz, Señor, y ser dóciles en la transformación que tú hagas de nuestras vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amados, amémonos unos